Dimas Beira. Hola, doctor. Esta semana me pongo al día, no he podido responder. Creo que ya no se puede colgar al foro. Ah, no, la verdad no he podido. Ok, Sheila Zambrana. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Has enviado? Sí, le he enviado su correo, doctor. Debe estar en spam. Ya, gracias. Y Silvia Bautista. Silvia. No está. Ya. A ver, creo que ya estamos casi completos. Antes de Perdón. continuar, estás por ahí. Doctor, disculpe, no sé si es el internet suyo o el mío, yo le escucho muy entrecortada lo que está hablando, cosa que no pasaba en las otras sesiones. Los demás, ¿cómo me escuchan? Entrecortado. También cortado. ¿Qué es su internet? Cortado. Sí, doctor, perdón, buenas noches. No sé si estaba llamando Lisa, no le podía escuchar muy bien, Marcelo Ruiz. No era lista, Marcelo, estaba. Ya, perfecto, muchas gracias. ¿Pero me escuchan entrecortado? Muy entrecortada. Sí, doctor, recortado está. A los Doctor, compañeros está se entrecortado. escucha bien, pero a usted no, doctor. Los compañeros tienen buen audio, pero usted no. Sí es. Me van a esperar un minuto, ya, por favor, voy a tratar de ver qué ha pasado, qué está pasando. Ahora me escuchan mejor. Un poco Hola. mejor, un poco Sí, mejor, sí. doctor. Sí, mejor. Poco. Está más mejor. Complicado. Ya. A ver, esperemos que sí me escuche. A ver, antes de empezar, para que Marcelo sobre todo no diga que lo he ignorado dos clases, ¿qué pregunta tenías, Marcelo? Marcelo Ruiz. Se ha ido.
Marcelo. Hola, Marcelo. Bueno, creo que ha desaparecido Marcelo. ¿Me escuchan, no ve? Sí, ha mejorado. Sí, doctor, se lo escucha. Ahora sí. Ya. A ver, creo que sí es el problema de internet. Voy a apagar mi cámara. He apagado mi cámara. Creo que con eso mejora la señal. Ayuda. Y como todos ya me conocen, entonces no es necesario que me vean. Ya. A ver, estábamos haciendo una pequeña comparación entre lo que la ley de entidades aseguradoras y la ley 1883 de seguros establecía, ¿no? A ver, la ley 1883, la actual ley de seguros, ha introducido varios cambios precisamente con el propósito de fortalecer al mercado asegurador. Pero no solo fortalecer al mercado asegurador, sino también adecuarse a lo que en ese momento, 1998, era tendencia en el mundo. Básicamente sobre el control y fiscalización de un ente encargado, responsable de proteger al mercado asegurador. Entonces, es por eso que podemos ver que en la ley 1883, por ejemplo, a diferencia de la ley de entidades aseguradoras, ya existen claramente definiciones sobre los principales conceptos que se manejan en el mercado asegurador, ¿no? Aspecto o situación que la ley de entidades aseguradoras no se daba. Si ustedes revisan la 1883 en su artículo 5, hay una serie de definiciones de los seguros, qué se entiende por reserva técnica, reserva matemática, entidades aseguradoras, etcétera, etcétera. Entonces ya hay definiciones claras en la ley 1883. Además, repito, con el propósito de tener claro lo que es el mercado asegurador y sus actores, se establece con precisión en la 1883 a los intermediarios y auxiliares del seguro. Ya hemos dicho, ¿quiénes son intermediarios dentro del mercado asegurador? Adelante, adelante, cualquiera. Los brokers. Los brokers. Corredores de seguros, corredores de seguros, los agentes, agentes. ¿Qué, Sheila? Son los tres: corredores de seguros, corredores de reaseguros y agentes. Pero también se hace a partir del artículo 25, se reglamenta, si ustedes quieren, lo que son los auxiliares de seguros. Los primeros eran intermediarios, los segundos son los auxiliares. Y entre los auxiliares tenemos los ajustadores, los inspectores, los liquidadores de siniestros, los asesores en seguros. ¿Es lo mismo un asesor que un corredor de seguros? No. ¿Quién está? Eduardo. Doctor. Adelante, adelante, Eduardo, te escuchamos. En mi entender, no, doctor, porque poniendo un poquito un ejemplo, ¿no? Probablemente los compañeros sepan un poco más que yo, pero, por ejemplo, un asesor de seguros o el Estado, por ejemplo, no puede contratar intermediarios, pero sí puede pagar servicios de un asesoramiento en seguros. Entonces, es diferente la figura, ¿no? Mientras que un corredor de seguros puede ser el intermediario entre las compañías
y los usuarios, ¿no? O los beneficiarios en este caso, ¿no? Ya, Eduardo, muchas gracias. A ver. Pero acaso, disculpe, doctor, pero acaso los asesores de seguros y los intermediarios no tienen el mismo objetivo, que es de intermediar. A ver, voy a preguntar a un experto, pues, en corretaje, a Claudia García. Buenas noches, doctor. Hola, Claudia. Trabajas en consultores, ¿no ve? Sí, doctor, trabajo en el área de cobranza. Ah, solo te dedicas a cobrar. Sí. Pero, a ver, básicamente, ¿qué rol cumple, pues, tu empresa, consultores? ¿Sabes? Bueno, nosotros asesoramos a los clientes sobre la mejor opción de seguro que le pueda ofrecer una compañía. Ya. También igual como decía, ¿no?, la compañera, a las empresas públicas no podemos, nosotros le ofrecemos el servicio de asesoramiento, no podemos ser sus corredores. Entonces, ¿sí hay diferencia? Sí, en esa parte, más que todo cuando uno va a trabajar con una empresa pública. Ya. A ver, ¿alguien más quiere opinar? Los expertos en corretaje, pues seguiré preguntando. Brenda López. Doctor. Hola, Brenda. Bueno, los brokers o corredores de seguros, es como dice mi compañera, ¿no? O sea, asesorar, buscar las mejores opciones, velar por el cliente y negociar con la compañía. Ya, ¿y un asesor no hace lo mismo? Un asesor hace lo mismo, pero para mi parecer es más experto en temas de algún ramo y indicándole, ¿no?, de cuál es su mejor opción. ¿Alguien que quiere opinar sobre el tema? Para ir concluyendo. A ver, doctor, si me permite, por favor. Carlos. A ver, yo tengo entendido de que los intermediarios, como la norma indica, son aquellos que se encargan, y como han dicho los compañeros, de hacer la mejor gestión, digamos, para el cliente, pero en ese sentido es intermediadores, donde ellos tienen una participación de la prima, sea en mínimo cuota parte, digamos, que la compañía les da, pero sí participan de esa prima. En cambio, los asesores son aquellas que las instituciones, generalmente públicas, en estas contratan, ellos les pagan el sueldo, cosa que el seguro o la compañía de seguros no participa nada de la prima, digamos. Entonces, yo pienso que ahí está la diferencia y encima de que los otros brokers, agentes, son intermediadores, intermedian, digamos, el tipo de seguro que le va a dar al asegurado con la aseguradora. En cambio, los asesores básicamente dependen de la empresa a la cual están o de la institución a la cual están ellos asesorando y evidentemente ven en función a las necesidades que tenga esa empresa. Gracias, Carlos. Silvia. Sí, buenas noches. Bueno, doctor, yo simplemente complementar que en el Decreto Supremo 181 de Instituciones Públicas se establece que esas instituciones no pueden tener un corredor de seguros, y no pueden ser nombrados ad honorem, sino a través de un contrato, ¿no? Es por eso que las instituciones, tanto públicas como estratégicas, hacen contratos con los asesores en seguros, ¿no? Quienes no pueden fungir el doble rol, ¿no? Correcto. Claro, existe diferencia entre lo que es un corredor y un asesor.
también existen algunas similitudes. El corredor, precisamente como el mismo nombre lo señala en la 1883, es un intermediario entre el asegurado y la compañía de seguros, la aseguradora. Intermediario en cuanto se refiere a la gestión de contratación del seguro, básicamente, ¿no es quien va y va a adquirir, pero más que adquirir, va a ofertar al asegurado la mejor propuesta de las compañías de seguros, o sea, va a intermediar para la adquisición de un seguro. El asesor no cumple ese rol. El asesor, la única función que tiene dentro de esa relación asegurado-aseguradora está hacia el asegurado, hacia quien lo contrata. Y además, no solo le contrata, le paga. Es una relación directa entre el asesor y el asegurado. Se entiende que el asesor no cumple el rol de intermediario, es decir, que no va a acomodar la póliza, no va a buscar la póliza, como hace un corredor. El corredor pregunta a las compañías, recibe las ofertas y les recomienda, les sugiere al asegurado inclinarse por una oferta. Básicamente es su rol principal. El asesor no. El asesor va, perdón por la redundancia, a asesorar, orientar, ilustrar al asegurado sobre el seguro en general. Entonces sí existe. Hoy en día también el rol del corredor es asesorar, como hemos dicho. Más que asesorar, es orientar. ¿No ve? Cuando antes de la contratación, durante la vigencia de la póliza. Entonces también ahí sí tiene similitud con las funciones de un asesor. Pero al corredor, otra diferencia, el asegurado no le paga. ¿De dónde cobra el corredor? Una comisión de acomodar, de vender una póliza, entre comillas. Lo mismo pasa con los agentes, ¿no? Los agentes igual ganan una comisión por vender pólizas. Los asesores no. Los asesores se rigen a un contrato entre partes. Cliente, asegurado y asesor. Por ejemplo, los corredores, las corredoras, en su objeto dentro de la constitución, de su constitución, también pueden brindar servicios de corretaje y asesoramiento. O sea, pueden cumplir esa doble función, pero tienen que estar expresamente establecidos en su objeto social y autorizados por la APS. En cambio, los asesores no pueden ser corredores. Una persona natural puede ser asesor, pero una persona natural no puede ser un corredor. Para ser un corredor se requiere constituir una sociedad anónima o de responsabilidad limitada. Por eso la ley expresamente prohíbe que los asesores funjan como corredores. Pero los corredores sí pueden ser asesores, habilitarse como asesores. ¿Está claro? Otra innovación en la actual ley de seguros se refiere a las entidades prepago o prepagas. ¿Alguien sabe qué son las entidades prepagas? Buenas noches, doctor. Yo tal vez podría comentar. Adelante, solo que no sé por qué no te estoy viendo. Ah, perdón. Aquí estoy. Bueno, las prepago. Álvaro. Sí, las prepago entiendo que vendrían a ser algunas clínicas, por ejemplo, que quieren brindar el servicio de, o sea, todo el servicio médico, por ejemplo,
Entonces, una persona se afiliaría a una clínica. No son entidades que hacen el tema de seguros, o sea, no se dedican a vender seguros, pero sí a paquetes de seguros médicos. Entonces, tienen la característica de que se pagaría antes para que una persona pueda asistir a ese servicio. Pero creo que no hay ninguna registrada. ¿Es eso? ¿No hay todavía? Creo que no. No estoy seguro. No estás seguro. ¿Pero es eso? ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Estás bien por ahí, Álvaro? Álvaro, ¿no ve? Sí, gracias. ¿Nadie? A ver, ¿qué se entiende por entidades prepago? Básicas. Sí, ¿quién eres, perdón? Gerardo. Gerardo, adelante. Aquí en la ley 1883, en el artículo 27, nos da una definición que, obviamente, la característica es que cobra por anticipado las tarifas que está fijando, ¿no? Y obviamente sus actividades son similares, dice a un seguro, pero con la diferencia de que cobra anticipadamente la tarifa que tiene que tener. La verdad es que yo no sé si habrá alguna entidad, eso es, no tengo conocimiento sobre eso. Ya. Evidentemente el artículo 80... Perdón, adelante. A ver, complementando lo que acaban de decir mis compañeros, evidentemente existen esas entidades aseguradoras. ¿Qué tipo de aseguradoras más o menos en el tema de prestar servicios? Lo que decía, por ejemplo, Gerardo, evidentemente es cierto que algunas clínicas, por decir, cobran una mensualidad, si vale el término, y ahí, si digamos, yo me aseguro ahí, por decir, entonces cada vez que sufra un accidente puedo ir ahí, pero tengo que pagar anticipadamente. Ahora, si tengo en ese mes el imprevisto o no, ya eso es cosa mía, digamos, pero sí ya lo puedo pagar. Por ahí eso se llama más o menos las entidades prepagas. Ya. A ver, el mismo nombre dice, ¿no veo? Una entidad prepago, es decir, primero pago y después tengo el servicio. La ley 1883 en su artículo 27 establecía ya, insertó, o sea, como novedad, llamémoslo así, la posibilidad de que se constituyan entidades prepago. Esas entidades prepago están vinculadas a seguros de personas y salud, sobre todo seguros de salud. El mismo artículo 27 establecía que debía ser la APS, la entidad fiscalizadora, en ese momento era la SPBS, quien debería reglamentar los requisitos para la constitución y funcionamiento de estas entidades prepago. Les comento, a finales del 2018, después de 20 años, del 98 al 2018, la APS emitió el reglamento para entidades prepago. Fue realmente bastante complicado, no por el tenor en sí, sino por la misma coyuntura y presión de las entidades aseguradoras. ¿Por qué? Porque ya desde el año 2015 más o menos, muchas clínicas o centros de salud empezaron a brindar servicios prepago, pero sin ninguna normativa que proteja al tomador, llamémoslo así, a quien contrataba el servicio. Entonces, por eso se vio la necesidad realmente imperiosa de sacar ese reglamento. Establecer las condiciones de juego, porque para las compañías de seguros, sobre todo que brindan salud, servicios de salud, era una competencia desleal. ¿Por qué? Porque una clínica no tenía que cumplir los mismos requisitos, no tenía casi ninguna obligación vinculada al ámbito asegurador
para ofrecer estos servicios. Entonces se entendía que era una competencia desleal. Yo recuerdo bien porque sí participé, bueno, sacamos en mi gestión ese reglamento y tuvimos muchas reuniones con ABA, que es la Asociación Boliviana de Aseguradoras, con clínicas, con representantes de las clínicas, y bueno, al fin logramos sacar ese reglamento, que tiene sus deficiencias, pero creo que fue un producto bueno, mínimamente bueno. Entonces, el servicio prepago no es un seguro, por si acaso. No es un seguro. Es un servicio, y así lo define inclusive ese reglamento, es un servicio similar al seguro. Y tiene algunas condiciones. Se estableció, por ejemplo, que constituyan garantías, que tengan un capital mínimo para funcionar, que constituyan, que manejen, más que constituir, contabilidades diferentes a su rubro propio. Y por eso me pareció un poco raro lo que me decía Álvaro, porque mire, yo salí de la APS el año pasado en agosto, finales de agosto del año pasado. Y en ese momento ya había presentado la clínica Foglianini una solicitud de autorización. Pues claro, ya es un año después, no sé si le han dado la autorización, está para constituirse, o ya tiene la autorización de constitución y le falta la de funcionamiento, no sé, pero la más urgida, si ustedes quieren, la verdad era la clínica Foglianini. Así que a ver si para mañana, Álvaro, nos actualizas, solo por curiosidad. Ok, doctor. ¿Ya? O por ahí también le han observado, porque claro, la primera vez que lo presentaron un poco mal, por decirlo de alguna manera, y se les rechazó, se les observó muchas cosas. Pues supongo que después de un año ya han debido subsanar todo. Pero bueno, ya les digo, es más o menos esa figura de las entidades prepago se introdujo en la ley 1883, pero recién se operativizó el 2018. Y ve como si es evidente lo que nos dice Álvaro, hasta la fecha todavía no hay ninguna autorizada por la PES. Doctor. Jaime. Sí, la clínica Foglianini, yo entiendo que tiene que no puede pagar, entre comillas, un seguro, pero creo que es un prepago, porque mi oficina en Santa Cruz está asegurada ahí y somos abogados de la clínica. Puedo averiguar también para mañana. Ya, lo que te decía un poquito, gracias Jaime, lo que les decía un poco, muchas entidades, clínicas sobre todo, centros de salud, ya estaban trabajando, antes de que salga el reglamento, como entidades prepago, pero bajo ningún marco normativo vinculado a la APS o a la ley 1883. Por eso fue la urgencia de sacar, porque se entiende que era o es aún una competencia desleal para las compañías. Yo te aseguro, Jaime, bueno, no te aseguro, casi estoy seguro, que ese servicio que están ofreciendo sí es un prepago, pero no está bajo el paraguas normativo de la APS. Pero, ya le confirma en su momento Álvaro que se han registrado, se han autorizado, por ahí está. O si no, está comercializando, no digo que sea ilegal, por si acaso, pero bajo ciertas características para eludir el cumplimiento de la ley de seguros. Y había inclusive entidades extranjeras que ofrecían este tipo de servicio. Yo recuerdo que en Tarija había una, sobre todo. ¿Alguien es de Tarija de acá? Doctor, una consulta, al tema que está hablando, un poquito el conocimiento yo que tengo, disculpe un poquito.
Efectivamente, la Foyanini tiene ese servicio prepago que llaman. Ellos tienen un seguro particular que agarran personas particulares, más que todo ha surgido en el caso del COVID. Y aparte de eso, también muy bien sabemos que cuánto estaba cobrando la clínica Foyanini, una de las más caras, que tenía un límite de $10.000, depende de la póliza usted que tenga, porque las pólizas de salud entraron también. O sea, la Foyanini ahorita está con los dos servicios. Tiene el servicio prepago que ellos particularmente tienen y después tienen también seguros directamente de salud, que igual tienen la misma cobertura. Pero el seguro de salud, me imagino, no es por ellos, deben brindar ese servicio a pólizas de alguna compañía. Correcto, correcto. Por eso digo, en sí ellos tienen una pequeña póliza que prestan prepago. Tienen, que usted particularmente paga mensualmente. Bueno, o sea, una póliza particular de ellos. Prepago. Exactamente. Por eso digo, sí. Después trabajan con todas las compañías aseguradoras ahorita, en más que todo en el tema que ha habido del COVID, con la mayoría de las aseguradoras están trabajando. Prestación de servicios. Como en los seguros de salud es común, ¿no? Farmacias, médicos, clínicas, prestan ese servicio, prestan el servicio a las entidades aseguradoras, ¿no? Cuando uno está asegurado en, no sé, en un seguro de salud de una compañía, le dicen, puede ir a estas farmacias, o puede ir a estos médicos, o a estas clínicas. Eso sí es, pero eso es prestación de servicios. Pero como prepago, como servicio prepago, sí, siempre, muchas entidades, les repito, muchos centros médicos han tenido ese servicio privado, particular, pero no es un seguro. Inclusive la 1883, si alguien tiene a mano el artículo 27, hace expresa mención, si no me equivoco en los términos, que son servicios similares al seguro, pero no son seguros, por si acaso. El prepago no es un seguro, es similar al seguro. ¿Ok? Bueno, también en la 1883 se inserta lo que son los seguros obligatorios. En ese momento, ni siquiera en ese momento, la ley 1883 es de 1998, ya lo sabemos, pero ya a partir en el artículo 37 establece, crea, si ustedes quieren, la posibilidad de los seguros obligatorios. Y es a partir del 2001 que ya nace un seguro obligatorio, que es el SOAT, ¿no? El seguro obligatorio de accidentes de tránsito, con sus características, con sus peculiaridades. Pero ya, les repito, a partir del artículo 36 establece la posibilidad de crear seguros obligatorios. Y el 37 crea el SOAT. Hoy en día, creo que en algún momento hemos hablado, y existe también otro seguro obligatorio, que es el SOAT-C. ¿Y qué es el SOAT-C? El seguro obligatorio de accidentes de trabajadores de la construcción. Ese es el nombre exacto, si mal no recuerdo. ¿No? Entonces, esos son los dos únicos seguros obligatorios que a la fecha funcionan en Bolivia. Antes no existía ningún seguro obligatorio. Y los seguros obligatorios también tienen ciertas características, obviamente, en cuanto se refiere al manejo contable. La norma, el decreto reglamentario del SOAT del 27295, establece, por ejemplo, que la contabilidad, los fondos del SOAT, deben ser manejados de forma separada de las compañías que administran este seguro. Hoy en día solo es Univida. Entonces no puede, que es lo que pretende la norma, lo que pretende es que los fondos, la contabilidad, los ingresos, los egresos, todo el manejo económico del seguro obligatorio no se mezcle, si ustedes quieren, con el manejo contable de los seguros tradicionales o de los otros seguros.
Además, por ejemplo, se crea lo que es el FISO. ¿Alguien sabe lo que es el FISO? Hablando de seguros obligatorios. ¿Alguien de Univida? Sí, doctor. ¿Con quién estoy hablando? Con Marcelo, doctor. Sí. El FISO es un fondo... Hace rato no estabas, Marcelo, cuando te he llamado. Estaba, doctor, inclusive le dije que no había escuchado bien, le consulté si había llamado listo. Pues eso. Hasta allá con tus compañeros hemos discutido tu duda que tenías, la duda que tenías. Sí, le pido mil disculpas, pasa que por trabajo he llegado a la ciudad de Cochabamba y justo estaba ingresando al hotel. Le pido mil disculpas. Tranquilo, ya. ¿Qué es el FISO, Marcelo? Bueno, el FISO es un fondo común que ha sido generado, evidentemente, anterior a que exista un monopolio de la empresa estatal pública, ¿no? De la empresa aseguradora, que es Univida. O sea, prácticamente consistía en un fondo común en la cual las compañías que comercializaban SOAT hacían aportes para que otorguen cobertura a aquellos siniestros en los cuales no se han podido determinar quién ha ocasionado el accidente de tránsito. Ya. Actualmente el FISO está a cargo solamente de Univida, ¿no? Porque es la única compañía aseguradora. Básicamente, claro, el FISO sus iniciales son, ¿qué significa? Fondo de Indemnización del SOAT. Sí, doctor. Es un fondo establecido por ley que tiene como propósito, lo que decía Marcelo, cubrir los accidentes de tránsito donde no se ha identificado al vehículo protagonista. Sí, doctor. Básicamente ese es el propósito del FISO. Hoy en día, yo justo el año pasado, sí, hablaba con gente de Univida, con gente de Alianza, que en su momento comercializaron el SOAT, Credinfor. Claro, y es ya una complicación fatal, porque, claro, Alianza y Credinfor sobre todo, dicen, hay un FISO residual. Dicen, ¿por qué tenemos que manejarlo si nosotros ya hace 3 años ya no comercializamos nada del FISO? O sea, del SOAT. Y Univida no quiere hacerse cargo de eso. Doctor. Estaban en negociaciones, no sé si lo lograron o no, pero la verdad es una piedrita en el zapato siempre, ha sido siempre de la APS y de las compañías aseguradoras. Doctor, tal vez les puedo actualizar un poquito. Gerardo. Sí, doctor. No te escuchamos, el volumen de tu audio un poquito más alto, tal vez. Ahora sí, doctor. Hola, ahora sí, doctor. Ahora sí. El fondo de indemnización ahora sí se ha fusionado con Alianza y Credinfor. Se está manejando de manera uniforme. Ahora, obviamente, dentro del FISO se tiene que pagar en las gestiones que corresponde en cuotas aparte de acuerdo a la penetración o al porcentaje de ventas que hayan tenido cada una de las compañías, dependiendo del año. Entonces, sí se está manejando actualmente de la manera que menciona la norma. Ya se ha podido lograr llegar a un acuerdo y que nosotros como Univida estamos administrando el FISO. Pero por lo mismo que dices, ya ninguna compañía pues tendría la obligación de aportar al fondo porque no perciben primas. Ahora, obviamente ellos tienen todavía la responsabilidad, según la norma, de poder seguir pagando los siniestros que tienen, que están habilitados, ¿no? No, sí, eso está clarísimo. Pero por eso les decía, es un gran problema porque las compañías lo que siempre han argumentado es decir, hace 2 años que yo no recibo un peso, no coloco el SOAT, sí tengo la obligación y la responsabilidad sobre siniestros pasados, pero para eso yo no necesito pues una gran estructura. No, eso sí. Y el problema que había era que Unibienes decía, yo le estoy hablando de lo que ha pasado hace más o menos 1 año, yo conocía, claro, decía, yo te lo manejo, pero eso te va a costar. ¿No ves? No, o sea, la administración te va a costar, y las compañías decían, pero a ver, ¿cuánto me va a costar? Si al fin y al cabo siniestros de hace 4 o 5 años, debe venir pues 1
bueno, uno al mes, más o menos. Entonces era una gran discusión. Ya han llegado a un acuerdo y ya han arreglado. Qué bueno. Qué bueno. Pero básicamente en eso consiste el FISO para que conozcan un poco. ¿Ok? En la ley de seguros, a diferencia de la ley de entidades aseguradoras, si ustedes leen la misma, se van a dar cuenta que es una norma bastante proteccionista, que busca la igualdad, la equidad entre todos los actores del mercado asegurador. ¿No ve? Y ahí está, si ustedes leen entre las obligaciones de las compañías, las prohibiciones, las obligaciones, que vamos a ver, yo creo que mañana ya esto, van a ver que realmente se trata de proteger a la, entre comillas, parte débil de la relación, que es el asegurado. ¿No ve? Porque se entiende que es quien no conoce de seguros mucho, a diferencia de las compañías de seguros que son, porque viven de eso, se dedican a eso, conocen. Entonces, la ley 1883, por ejemplo, establece, y hemos hablado también creo en algún momento, en su artículo 39, que el mecanismo, si ustedes quieren, para resolver las controversias vinculadas al ámbito asegurador es el arbitraje. ¿No es cierto? Obviamente, si es una controversia técnica sobre aspectos técnicos, es el peritaje. Pero si va más allá o no puede ser resuelto en la vía pericial, el único canal, el único mecanismo para resolver una controversia es el arbitraje. No hay otro mecanismo. Y repito, lo establece la ley de seguros. Entonces ahí, claro, lo que busca, y es lo que pasaba antes, ¿no? Antes, irse a un proceso judicial, y acá los doctores Jaime y Carlos me van a dar la razón, y no solo ellos, todos ustedes. Nuestra justicia nunca ha sido buena, en general. Y no es de ahora, no es de hace 14 años, yo diría de siempre. Entonces, en un proceso judicial, ¿quién cree que tenga las de ganar? En cualquier proceso judicial. El más poderoso, entre comillas, ¿no? Las compañías de seguros tienen dinero, tienen tiempo, cuentan con todas las ventajas, a diferencia de una persona natural, ¿no? Meterse en un juicio para una persona natural es bien complicado. Hay que contratar un abogado, hay que darse tiempo, y peor en un tema que sea de desconocimiento, desconocido para ellos, inclusive para los abogados, ¿no? No hay muchos abogados que conozcan de seguros, que manejen bien el tema de seguros. Hay, pero no son muchos. Entonces siempre estaría en desventaja el asegurado en un juicio. Al irse a un arbitraje, se entiende que están en condiciones similares, de igualdad. Entonces, repito, a través del arbitraje se busca, pues, proteger al asegurado, básicamente. A ver, antes de que se me pase sobre el tema del SOA y la prescripción, ¿los seguros prescriben? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, ¿no ve? ¿En qué plazos prescriben? 2 y 5. Sí. 2 años para seguros generales. 2 años. 2 años para seguros. 2 años. Y el SOAT. Y 5 para personas. El SOAT es de personas. Estaría en la unidad de personas, generales, previsionales. Doctor, es obligatorio, doctor, pero es de personas.
Hemos visto, ¿no ve?, las modalidades que la 1883 establece y separa los seguros obligatorios de las modalidades de fianzas, personas, generales y previsionales. Lo toma como una modalidad especial, llamémoslo. Pero amén de eso, ¿quién sabe? Y hasta soy capaz de aprobarlo al que me conteste bien. ¿En qué tiempo prescribe el SOAT? Doctor, buenas noches. Derecho. No prescribe nunca el SOAT, doctor. Ah, cierto. Por eso ¿no? es que, sí, yo he trabajado en Illimani en el SOAT y no prescribe el tema de la indemnización del SOAT. Por eso es que las compañías mantienen el tema de la reserva hasta que se pague el siniestro. Doctor, si no me equivoco, es en 2 años. 2 años. En el artículo, según el artículo 23 de la Ley de Contrato de Seguro. Ah. ¿Qué más? ¿Quién como más? Como se trata de un derecho susceptible de valoración patrimonial, quizás prescribe en el plazo máximo que da el Código Civil, que son 5 años. Prescripción quinquenal, ya. 5 años. Aquí ya, los ¿fue aprobado? Jaime 5. Nino nos ha dicho que no prescribe el SOA. ¿Alguien más? Doctor, en 5 años prescribe el SOAT porque otorga coberturas a la muerte y evidentemente a gastos médicos que están relacionados con seguros de personas. Doctor. ¿En qué quedas, Nino Walter? Doctor. Sí. Doctor, yo mantengo mi posición, no prescribe. El SOAT no prescribe, doctor. No prescribe, es cierto, no prescribe. A ver. O sea, estamos hablando de las obligaciones emergentes de indemnización, ¿verdad? El derecho, claro, el derecho como tal. Tendría que ser. Jaime y Carlos me van a entender y probablemente dar la razón. En el ámbito del derecho, obligaciones y derechos, se puede concebir que una obligación, un derecho, se mantenga indefinidamente, obligaciones pecuniarias, básicamente, se mantenga indefinida en el tiempo. Es decir, a ver, no sé, yo le presto dinero a Jaime y no le cobro en 20 años, a los 20 años podré ir y decirle, págame. Jaime me dirá, ha prescrito su derecho, ¿no es cierto? Sí. En seguros, peor, ¿no? ¿Por qué? Porque, ojo, en seguros, ¿cuál es la esencia, no? Yo tengo que constituir una reserva para el caso, para el momento, más que para el caso, para el momento en que ocurre un siniestro y yo tenga que indemnizar. Tengo que guardar ese dinero. Si el derecho en un seguro no prescribiría, significa que yo indefinidamente mantenga esa reserva. Técnicamente es lo que corresponde. Yo mantengo una reserva en tanto en cuanto hasta que suceda un siniestro o hasta que se extinga la vigencia del seguro sin que ocurra el siniestro. Termina mi obligación, mi relación, mi vínculo contractual con el asegurado y no hay obligación pendiente, pues la reserva desaparece, por llamarlo de alguna manera. Así funcionan los seguros, ¿no es cierto? Si un seguro no prescribiría, tendría lo que nos dice Nino. Si el SOAT no prescribe, no prescribiría las reservas, yo no podía disminuir reservas. ¿No ven, Nino?
Una consulta, doctor, a esa situación. Yo cuando estaba trabajando... Espérame un ratito, Ni. Ya. A ver, primero, para que les quede claro, el Decreto Supremo 27295, que es el reglamento del SOAT, por si acaso, desde mi humilde punto de vista, y lo he discutido muchas veces, inclusive con gente del ministerio, cuando yo estaba en la PS, en su artículo 19, sí, exactamente, tiene una, para mí, repito, opinión muy, muy personal, pero bien sustentada. Tiene una aberración jurídica, técnica y financiera, si ustedes quieren. Como bien dice Nino, la redacción de ese artículo determinaría que el SOAT no prescribe nunca. No dice expresamente, el SOAT no prescribe. Pero, a ver, denme un segundito, voy a traer, por aquí tengo ese reglamento. Aquí está, a ver, les voy a leer un poco lo que dice. ¿Dónde está? Aquí está. Para solicitar, una parte les estoy leyendo. Para solicitar el beneficio, se deberá hacer la denuncia a la entidad aseguradora en el plazo señalado en el artículo 18, que son 15 días por si acaso. Y el beneficiario o derechohabientes deberán presentar la documentación prevista en el artículo 29, es decir, certificado de tránsito, certificado de defunción, si ha fallecido, esos documentos. Vuelvo a repetir, deberán presentar la documentación prevista en el artículo 29 tan pronto como ésta se encuentre disponible, no existiendo plazo establecido para tal efecto. ¿Cómo interpretan ese párrafo? Mis abogados o cualquiera. Doctor, en ¿Sí? realidad, al no señalar un plazo máximo, evidentemente se interpreta que sería imprescriptible. Claro. En estricto apego a lo establecido, ¿no? Considerando el positivismo jurídico, tal como se llama, ¿no? Por eso, ahí lo que me está diciendo es, apenas yo tenga, presento. O sea, si de aquí a 50 años tengo, presento de aquí a 50 años. ¿No ve? Entonces, implícitamente está diciendo que el SOAT no prescribe. El único plazo que tengo que cumplir es denunciar dentro de los 15 días de ocurrido el siniestro. Denuncio el siniestro en ese plazo y presento mi documentación cuando la tenga. Ni siquiera ahí hace mención en el plazo que se pueda, siempre y cuando existan motivos de fuerza mayor o caso fortuito o impedimento justificado. No dice nada. Dice, apenas la tengas disponible, presentas. Y no tienes plazo para presentar. Entonces, por eso les digo, yo, bueno, he tenido discusiones y decirles, no puede existir un seguro sin prescripción. Porque hoy en día lo que un poco dice Nino, seguro le pasaba en Illimani, y le sigue pasando a Illimani, a Credinfor, a Alianza. Deberían estar constituyendo reservas, deberían tener reservas de sus siniestros SOAT pendientes. No sé si lo tendrán de hace 5, 10, 15 años. Y es lo que siempre han luchado esas compañías. La disminución de esas reservas. Porque ya han pasado 5, 10 años. Doctor, otro punto importante, si me permite poder compartir este punto de vista. En la parte, por ejemplo, de gastos médicos en el SOAT, ¿ya? Hay momentos, por ejemplo, que
por ejemplo, en la fiscalización nos exigen que podamos tener un dinero de reserva para el retiro de material cuando le han puesto clavos, tornillos al paciente. Pero médicamente hablando, por ejemplo, pasados los 2 años, no se puede hacer un retiro de material, porque ya es inviable. Incluso hasta se puede volver a fracturar un hueso si es que se intenta poder hacer eso. Porque hay muchas personas que no tienen una constitución adecuada y su hueso pues, es una galleta. Entonces, obviamente, cuando entra el médico, trata de sacar el clavo y obviamente pues se va a salir hueso y todo, después de un tiempo determinado. Entonces, eso, por ejemplo, también es una discusión que hemos tenido con los, por ejemplo, con los señores de fiscalización en la compañía, en Univida, porque obviamente, pues, se tendría que tener una reglamentación sobre esto, ¿no? Porque obviamente también prescribe muchas veces, o sea, médicamente ya no se puede ni siquiera hacer nada, ¿no? No se tiene ya ninguna responsabilidad para pagar, pero muchas veces quieren que nosotros continuemos porque no se ha retirado el material en la parte de, obviamente en la parte de una indemnización por muerte, obviamente nos siguen exigiendo que podamos mantener nuestras reservas hasta que traiga la documentación la persona, ¿no? Y no hay plazo. No. No hay ningún plazo. Más aún, por eso el SOAT implícitamente no prescribe. Contra toda regla en materia de seguros. Contra toda lógica. Lógica, ese es el término, gracias Jaime. Contra toda lógica en materia de seguros. Doctor, quisiera acotar una pequeña cosa y que me saque de una duda. Adelante. Lastimosamente antes, ahora el SOAT se rige por montos fijos, antes se regía por DEX, 2.300 DEX, ¿no? Y ahora las reservas se siguen constituyendo con esos ajustes, se siguen haciendo a ASD, ¿no es cierto? O sea, cuando uno... ¿Y estos actuales? No, en los siniestros antiguos. En los siniestros antiguos. Claro. Sí, actuales ya no, porque ya los montos son fijos. Claro, exactamente. Sí, esa era mi duda, si ha salido alguna normativa que revierta ese tema de los DEX, porque los DEX van subiendo y la reserva va creciendo igualmente, ¿no? Ahora, ¿qué se llama ¿Por qué le dije que no prescribía el SOAT? Nosotros el 2014, antes de que salga de Illimani, nos hemos querido regir, claro, nos hemos querido regir al tema al tema de que los seguros generales prescribían a los 2 años. Entonces, evidentemente, se ha revertido una parte para hacer la prueba, a ver qué dice la APS ¿Y qué les hemos dicho? ¿Te acuerdas? Porque yo estaba ahí y me acuerdo lo que les hemos contestado. Sí, me acuerdo perfectamente. Que devuelvan eso. Exactamente, doctor. Sí, exactamente. Por eso estaba seguro. Por favor. ¿Perdón? Una pregunta, por favor, doctor. Jaime, adelante. ¿Está aprobado el NINO? No, soy capaz, he dicho. Letra chica, doctor, otra vez. Yo soy abogado, tú también, Jaime. Ahí está la diferencia. Yo he dicho, y me acuerdo, podemos ver, no sé si se graba, soy capaz de aprobar al que me conteste. Eso he dicho. Pero no he contado también, debo ser muy sincero, con que alguno como Nino, claro, yo he revisado y he dicho, bueno, he visto que nadie... no he pensado que alguien podía trabajar en Illimani, que tiene ese problema, o Credinfor y que maneje SOAT, le soy bien sincero. Pero voy a tener alguna condescendencia con Nino, en cumplimiento a mi palabra. Además ya veo que tiene su abogado. Que es Jaime, por si acaso. Entonces, bueno, para concluir ese tema del SOAT, y no, sí, los seguros tienen prescripción, prescriben el derecho como tal, ¿no ves? 2 y 5 años. El SOAT no, por esa interpretación. Y saben, me estoy acordando más, el momento que yo discutía con la gente del ministerio,
el argumento que siempre me sacaron, porque técnica, jurídicamente no podían rebatir. No lo hicieron. Porque también estaban conscientes de que no hay que ser, creo, un genio ni experto, o sea, debería prescribir. Técnica y jurídicamente. Lo único que me dijeron, que nos dijeron a todos los de la APS, incluida mi persona, era que el SOAT es un seguro social, tiene esencia social, y es cierto. Es por eso que hay que dar o intentar dar otorgar las mayores ventajas, beneficios a los beneficiarios. Eso fue lo que me dijeron. No puedes manejar, no se puede entender o concebir el SOAT como un seguro normal, común, si ustedes quieren. Es un seguro social. Y sí, es cierto, es un seguro social. Pero eso pues no implica que se vulneren o se ignoren aspectos técnicos del seguro. El ámbito asegurador es trascendentalmente técnico, maneja aspectos técnicos, que si no se los cumple, pues no funciona el seguro como tal. Si no se constituyen reservas, no funcionaría un seguro, por ejemplo. Pero, ya saben, el SOAT es un seguro social, por tanto, tiene muchas prerrogativas directamente. Y sí, a lo largo de la historia del SOAT, se ha ido manejando de esa manera, ¿no? A ver, les voy a poner un ejemplo, un pequeño ejercicio para distendernos un poco. El SOAT, ¿qué cubre? Accidentes de tránsito, ¿no es cierto? Sí. Ya. A ver, ¿quién está por aquí? Geraldine, experta en la PS. Doctor. ¿Qué entiendes por accidente de tránsito? Para que te cubra. Puede ser una colisión entre vehículos, ¿no es cierto? Y alguien salga afectado. ¿Ya? ¿Algo más? Bueno, dentro del SOAT, por gastos médicos se pagan 24.000 bolivianos y por invalidez o por muerte son 22.000 bolivianos. Ya, pero no, accidente de tránsito, ya me has dicho, o sea, el choque y que ocasione lesiones a los ocupantes sería entendido como accidente de tránsito. Por tanto, cubierto. Si alguien atropella a una persona, estaría cubierta, ¿no es cierto? Sí. Así es. El reglamento, el 27295, define el accidente de tránsito más o menos como que es aquel hecho fortuito, impensado, ocasionado por un vehículo que está circulando o está en un área pública. Es así más o menos define. No sé si doctor Gerardo concuerdas, creo que no me he olvidado de nada en particular. ¿No es cierto? Ahora yo les hago una pregunta. A ver, si me dice que establece como parámetros que sea ocasionado por un vehículo que está transitando o que está en vía pública. Un área de libre circulación vehicular, dice. Algo así. ¿Ve? Y aquí está, tengo el 27295, dice. El accidente de tránsito es el evento súbito, imprevisto, ajeno a la voluntad de las personas intervinientes, en el que intervienen uno o más vehículos motorizados, que se produce en vía pública, área de libre circulación vehicular o en otras áreas, pero provocado por uno o más vehículos motorizados que estaban circulando por vía pública, que provoca el fallecimiento o lesiones corporales de una o más personas. A ver, les pregunto a todos. A ver, si en un bus, una persona está en el bus está en un micro, si quieren llamarlo así, está circulando y ya, la persona que estaba sentada en el último asiento pide bajarse en la esquina y está caminando para bajarse en el pasillo del micro, se resbala y se rompe la cabeza. ¿Cubre el SOAT?
Sí, doctor, cubre como caída de pasajero. Caída de pasajero. Sí, doctor. ¿Están de acuerdo todos? No, doctor, no Sí, cubre. doctor. Sí, doctor. No, porque es caída del pasajero dentro del bus, no es un accidente de tránsito. Exacto, Si bien no es eso. es un evento súbito, imprevisto, ajeno a la voluntad de las personas intervinientes, en el que intervienen uno o más vehículos motorizados, no, pero uno o más vehículos motorizados. Evidentemente, si el pasajero estaba dentro, se ha resbalado, es un accidente, obviamente, pero no del vehículo, sino es del pasajero. Dentro del vehículo, se va por cualquier situación, no ha habido un hecho imprevisto, súbito, que haya ocasionado el accidente. Quiere decir que sí cubría, Sheila creo era, ¿no ves? Doctor. Doctor, me ha tocado alguna vez ver en casos de SWAT caída de pasajero, ¿no? Que era que dentro del micro un pasajero se ha caído y ya ha habido casos en los que ha fallecido también el pasajero, bajando del micro o tal vez estaba en la puerta y lo tomábamos nosotros como caída de pasajero. Yo he trabajado en Credinfor en SWAT con usted, doctor. Ah, ¿sí? Sí. No me acuerdo, mil disculpas, Sheila. No se preocupe. ¿Aquí en La Paz? No, en Cochabamba. Ah, ya. Ahora entiendo un poquito más. Mi memoria es frágil. Doctor, hay una cosa interesante en el reglamento que usted nos ha compartido. Dice que el accidente tiene que ser provocado por uno o más vehículos. En este caso, ya se podría interpretar, porque sí se cubre, sí hemos cubierto y seguimos cubriendo, que esa caída del pasajero puede ser por una frenada, puede ser por la aceleración, puede ser por alguna causa de que el vehículo esté en movimiento. Porque eso es una de las cosas importantes que se tiene que tomar en cuenta. O sea, si el pasajero, por ejemplo, está caminando en el bus por el pasillo y obviamente hay un frenazo de golpe del vehículo, el pasajero se va a caer. Pero obviamente, ¿por qué se ha caído? Ha sido por la frenada del vehículo, como dice la norma, está siendo provocada por un vehículo en movimiento en vía pública. Entonces, por esa razón que regularmente sí cubrimos ese tipo de accidentes. Doctor, disculpe, pero ¿acaso no sería un tema, o sea, estaríamos hablando de que el SWAT tiene una cobertura de responsabilidad civil y eso no es correcto, ¿no? Exacto, el SWAT tiene una cobertura específica. Accidentes de tránsito, bajo las características descritas en el mismo reglamento. Por eso les hacía esa pregunta, y la verdad que yo he conocido de varias situaciones, sí, como decía Sheila cuando yo trabajaba en Credinfor, y después en la APS, de situaciones, había otro caso, miren, me acuerdo de un camión que estaba viniendo, creo, de los Yungas. Digo, obviamente, en el camión encima había pasajeros. Y uno de los pasajeros aparentemente estaba sentado sobre la carga, no sé qué sería la carga, y no se dio cuenta, creo que estaba de espaldas, se golpeó contra un tronco, una rama que estaba sobresaliendo en el camino. Y creo que lo mató. ¿Cubriría? ¿Estaría coberturado por el SWAT? Tiene que cubrir. ¿Tiene? Sí, yo creo que cubre. El texto es bastante amplio. Dice, para los fines del SOAT es el evento súbito, imprevisto, ajeno a la voluntad de las partes intervinientes, hasta ahí vamos bien, en el que intervienen uno o más vehículos motorizados, un vehículo. Se produce en vía pública, no sé cuántos, pero... Ahí, por ejemplo, ¿interviene el vehículo? Sí, claro, pues si no hubiera vehículo no le golpearía jamás la rama, ¿no? Él no estaría expuesto a ese golpe. Pero eso es intervención, no se entiende intervención como protagonismo, si tú quieres. Sí, da para no, y por eso es que discutamos entre comillas. ¿No ves? Sí. Un caso sui generis que nos ha pasado el año 2019. ¿Quién es?
Yo, Gerardo. Gerardo. El año 2019, por ejemplo, ha habido un bus que estaba yendo de Oruro a Potosí por la carretera y había una piedra en el camino y la pasó la piedra y obviamente hubo un barquinazo. La señora estaba sentada en su asiento y un objeto de la parte de arriba donde estaban las maletas, las mochilas y todas esas cosas, le cayó en su ojo. Y esta señora ha perdido ese ojo, o sea, directamente. Nosotros, obviamente, al comienzo nosotros lo hemos rechazado el siniestro porque estábamos interpretando de que obviamente no ha sido, podríamos decir, provocado por la lesión, no ha sido provocada por el vehículo, sino ha sido provocada por el objeto que ha caído, por el barquinazo del vehículo. Pero justamente en la interpretación que hemos tenido con la Dirección de Seguros del APS, es esa, ¿no? De que obviamente no hubiera habido un barquinazo, no hubiera habido esa caída del vehículo si el vehículo no hubiera tenido un barquinazo y no estaba en movimiento el vehículo. Y al final hemos terminado pagando las atenciones médicas de esta señora. Generalmente en todos los casos que les he puesto, ejemplos que son reales, verídicos, no me estoy inventando, porque los he conocido, los he visto de uno o del otro lado, se ha pagado. Bajo también el argumento de que es un seguro social. Siempre dando un beneficio al asegurado. Y me acuerdo de otro caso con Univida, no sé si al final pagaron, era en Santa Cruz, creo, que un muchacho, bueno, estaban reunidos varios jóvenes, creo, y empezaron a jugar, y uno se paró encima de un vehículo, en el capó del vehículo. Hemos pagado, doctor. Ahí está, ¿ve? Claro, se paró encima del vehículo, y creo le dijo al que conducía, avanzá, o sea, y el vehículo avanzó y el otro se cayó y se murió. Doctor, entonces, ahí, al principio nos decía, pero no es imprevisto, porque el que ha fallecido ha ocasionado el siniestro al pararse, sabía que si, es más, le ha pedido que avance al vehículo. Pero ve, al final habían pagado también. Doctor, yo tengo una simple receta para saber si cubre o no cubre el SOAT. A ver. Si interviene tránsito, cubre el SOAT. No. Buen dato. Nino. Doctor, a ver, básicamente yo entiendo, son lesiones de todas las personas que se encuentran dentro y fuera del vehículo, siempre y cuando ocurra un caso de accidente de tránsito. Básicamente ahí sí pagaría. Lo otro, digamos, ya es subjetivo y evidentemente por la presión social y factores, como acaba de mencionar Gerardo, digamos, en el tema del tema social y todo eso, se cubre, digamos, muchos eventos que no deberían ser cubiertos. Desde mi lógica, doctor, básicamente todo se cubre, en el SOA debería cubrirse todo lo que son lesiones de las personas que se encuentren dentro o fuera del vehículo, siempre y cuando ocurra un accidente de tránsito. Sí, por eso les digo, y ahí es lo que quería llegar, ¿no? El SOAT, en mérito a esa esencia social del seguro, ha llegado a lo largo de su historia a cubrir hechos que probablemente bajo otras circunstancias, bajo otro tipo de seguros, no hubieran sido cubiertos. ¿No? Y seguro van a seguir pasando más situaciones muy, muy similares. Pero ya dominan lo que es el SOAT, a pesar de que solo Univida ya comercializa ese seguro. Básicamente, bueno, con esto estaríamos terminando por hoy, porque quiero dejar unos 5 minutitos y vuelve a aparecer Marcelo, que tenemos una deuda con él, creo, sobre una consulta. Sí, doctor, sí, presente. Algo que tengan ustedes distinguidos, perdón, Marcelo, alguna duda, alguna pregunta más. ¿Nada? Qué bueno. Doctor, buenas noches. Le habla Álvaro. Álvaro. Tal vez mi consultita es más pequeña que quería hacer el otro compañero. Como hemos estado viendo el tema de los contratos, quería preguntarle la anterior vez por los principios que también hemos visto del seguro. He escuchado algún momento que
digamos, que las pólizas tienen el carácter de que pueden renovarse automáticamente, de acuerdo también a lo que dice el Código de Comercio. Pero he escuchado una palabra legal que me gustaría que me ayuden a interpretarla, que es tracto sucesivo, y cuándo se aplicaría para una renovación de una póliza. Ya, en resumen, Álvaro, quieres entender a qué se refiere el término tracto sucesivo, ¿sí? Exacto, y cómo se aplica para la renovación de una póliza. Bueno, si va por ese lado, ¿no? Ya, a ver, básicamente, a ver, te voy a tratar de dar una definición de memoria, obviamente, sobre lo que es tracto sucesivo en materia de derecho, ¿no ve? A ver, significa la concatenación, el encadenamiento, diremos, continuo, sucesivo, de ciertas acciones o derechos de las personas. ¿Ya? No se detienen, si tú quieres, en el tiempo. A ver, en un contrato, te voy a tratar de explicar un poquito mejor, en un contrato de tracto sucesivo, se establece, se acuerdan en ese contrato, por ejemplo, que una prestación o varias prestaciones, servicios, entregas, sean continuas, subsistan, pervivan, si tú quieres, durante un tiempo prolongado. No necesites expresamente determinar, exigir, si tú quieres, la prestación de ese servicio. Yo ya sé que cada determinado tiempo tengo que cumplirte algo, si tú quieres. Básicamente eso se refiere a un contrato de tracto sucesivo. No sé si me has entendido, Álvaro. Sí, muchas gracias. Pero está implícito en tema de o sea, cuando se firma una póliza, cuando se emite una póliza, ¿es esto o no? No tiene nada que ver con pólizas. Ya, a ver, cuando hablamos de un contrato en seguros de tracto sucesivo, significa básicamente que los efectos de ese contrato subsisten o se mantienen durante todo el periodo en que está vigente la póliza. Es decir, que tú te estás obligando a cumplir, durante la vigencia de la póliza, el pago de todos los siniestros ocurridos en ese momento, bueno, durante la vigencia de la póliza. Esa tu obligación puede, entre comillas, suspenderse o desaparecer. En el hipotético caso, se me ocurre que, digamos, el asegurado no te haya abonado la prima. Y ya, tú como compañía de seguros ya no tienes ninguna obligación de cubrir un siniestro si la prima no está al día, ¿no es cierto? Ah, ya. ¿Alguna otra duda o pregunta? Muchas gracias. Creo que nada más. Ahora sí, Marcelo, rapidito, creo. Ya, doctor, muchas gracias. Bueno, le voy a hacer el resumen, en síntesis, la interpretación que yo he tenido en la incongruencia de los artículos relacionados al aviso de siniestro, omisión de aviso, y el 1041, que es prescripción en seguro de vida. Por una parte, ¿no? Habla de la omisión de aviso, que es el asegurado tiene 3 días, ¿no?, conforme al Código de Comercio, pero generalmente es ampliado mediante cláusula, ¿no?, para notificar el siniestro. Sí. El artículo 1030 habla de la omisión del aviso, por una parte pero habla expresamente de que el asegurador puede liberarse, ¿no? A mi interpretación, por los seguros, porque los seguros directamente ya aplican, se liberan automáticamente, ¿no?, a partir del día 10 o 15, según la cláusula contractual que otorguen.
¿Ya? Por una parte es ese tema, y por otro he visto en el periodo de prescripción, por ejemplo, en el 1040 para seguro de daños habla de una prescripción de 2 años a partir de la ocurrencia del siniestro, ¿no? Y en el seguro de vida habla de prescribe en favor del Estado en el término de 5 años a contar de la fecha en que el beneficiario conozca la existencia del beneficio en su favor. Yo la considero esto como una fecha abierta y que también va en contra lo establecido del artículo 1030, omisión, ¿no? De superar esto los 3 días o los 15 días que está previsto en la póliza. No sé si me ha entendido la consulta que... Con el 1041 más. Tenemos por orden. El 1030 primero. El 1030 hay que leerlo y entenderlo en su integridad. Evidentemente, el 1030, si tienes ahí a mano, en el no sé quién está con su micrófono abierto. Establece la consecuencia, si ustedes quieren, o el efecto, en caso de no avisarse sobre la ocurrencia del siniestro en el plazo establecido, en el 1028 o en la propia póliza. Generalmente es más, ¿no? 10 días, 15 días. Ahí lo que dice, palabras más, palabras menos de lo que acabas de señalar, es que, claro, la aseguradora o el asegurador puede liberarse de su obligación, o sea, del pago de la indemnización, si no se avisa en ese plazo. Pero viene aquí la segunda parte, que si mal no recuerdo, o si tú tienes a mano, tal vez nos los puedas leer para no equivocarse con el tema. Sí, se lo puedo leer. Existe una salvedad que dice que, si no me equivoco, si es porque con eso se impide la comprobación del siniestro o del hecho, creo que va por ahí. Sí, se lo leo textualmente, doctor, ¿no? Artículo 1030, omisión del aviso. El asegurador puede liberarse de sus obligaciones cuando el asegurado o beneficiario, según el caso, omitan dar el aviso dentro del plazo establecido en el artículo 1028, con el fin de impedir la comprobación oportuna de las circunstancias del siniestro o de la magnitud de los daños, ¿no? O sea que aquí habla de que solo en los casos de que el asegurado trate de impedir a la aseguradora tomar conocimiento o la comprobación de los hechos, sí se puede aplicar lo que establece, sí se podría liberar la compañía aseguradora. O sea, a mi entender es que si yo voy de aquí a 30 días con mi informe de tránsito, test de alcoholemia y todos mis documentos pertinentes, fotocopias, peritajes y todo lo que vean, el seguro me va a rechazar, pero aquí evidentemente yo estoy demostrando que sí ha ocurrido este siniestro. Ya, pero por eso yo en el foro 1 ponía el 1028, pero no era para que lean solo el 1028, vayan un poquito más allá. Es decir, mis preguntas a veces son con trampa, debo reconocerlo. Pero a ver, en tu mismo ejemplo, Marcelo. Sí. Yo he sufrido un accidente de tránsito, voy a los 30 días, como decías, no voy a reportar el siniestro a la compañía. Estás fuera de plazo. Pero tú podrías alegar, pero no me pueden rechazar el siniestro si tú quieres. No se van a liberar de su obligación de pagarme la indemnización porque no se cumple la segunda parte del 1031, es decir, yo no lo he hecho esto para impedir la comprobación del hecho, ¿no ves? O las circunstancias, como has dicho. ¿Es cierto? O sea, no, cierto es, pero ¿es evidente? Tal vez no. ¿Por qué? Porque después de 30 días muchas circunstancias ya han cambiado. Tú tal vez como compañía no vas a tener la posibilidad de recabar mayor información, contar con mayores elementos para determinar las circunstancias del hecho. Puede ser que tú no lo has hecho a propósito, comparto contigo, pero ya esa segunda parte se detonaría, ¿no ve? Yo puedo alegar como compañía de seguros
Oye, no puedes, hace 30 días ya no puedo ir a verificar el lugar del hecho. Tal vez sí puedo hacer una reconstrucción, pero ya no voy a ir a preguntar a, tal vez había un transeúnte que ha visto, ya no lo voy a poder ubicar. Entonces sí te estarían indirectamente o probablemente coartando esa posibilidad. Es por eso que sí, comparto contigo que muchas compañías automáticamente rechazan. Sí. Automáticamente. Pero podría ser discutible. Podría ser discutible. Sobre todo considerando también el principio de favorabilidad que establece la ley de seguros, ¿no? En la sección, no sé si es el artículo 38, que habla sobre la protección del asegurado, que en caso de discrepancia siempre se va a interpretar en favor del asegurado. Pues, la 1883 es bien proteccionista del asegurado, pero sí. Ese principio de favorabilidad del asegurado tiene que ser razonablemente interpretado o aplicado. Y recuerda que hay la ley de seguros, inclusive hay el Código de Comercio, que establece ciertas situaciones, plazos, condiciones, requisitos que son exigibles en el ámbito asegurado. Tampoco ese principio de favorabilidad implica cerrar los ojos y creerle o aceptar todo lo que dice el asegurado. ¿Ya? Ahora no he entendido tu prescripción. ¿Cuál era tu duda sobre la prescripción? Bueno, gracias por la aclaración. La última parte no la he escuchado, pero considero que estamos quedando en la omisión del aviso sí, pero no, digamos, sujeta a interpretación. Podría ser así, ¿no? No hay interpretación. Yo más que interpretar, porque ¿quién va a interpretar? ¿La compañía? ¿El asegurado? Yo creo que es más dependiendo del siniestro y las características del mismo. A ver, no sé, en otro tipo de siniestro, un deslizamiento. Ocurre el deslizamiento y si tú denuncias a los 2 meses, por ahí seguro que la situación del deslizamiento ha cambiado. Las circunstancias en que ha ocurrido el deslizamiento probablemente han cambiado. Por ahí han construido un muro de contención, por ahí han abierto una zanja, no sé. Claro que sí. Pues te digo, depende. Ahora se aplica la grabación de riesgo, ¿no? Depende del siniestro como tal y el tipo de póliza. Ahora también aplica la norma esta que dice que si el asegurador conoce del hecho por cualquier otro medio, tiene la obligación de pagar. Por ejemplo, en un deslizamiento en Alpacoma, digamos. ¿Qué tenemos que demostrar? No tenemos que demostrar nada, es de conocimiento público, se sabe. Yo creo que es un análisis caso por caso, ¿no? Y claro, y ha ocurrido. Ustedes recuerdan, acá los que viven en La Paz, sobre todo hace 2 años, si no me equivoco, el deslizamiento de Oquisamaña. ¿No ve? Que se ha llevado, creo, 3 o 4 casas. Había 2 que estaban coberturadas por diferentes compañías, una era la boliviana y el otro era Credinfor. Y sí, era un hecho público. Pero en una primera instancia, una de las compañías, no me han avisado, yo no sabía del siniestro. Ahora ahí viene la parte que supongo más o menos a dónde ibas, Jaime, es cuán válido puede ser el hecho de que una situación, un siniestro en este caso, que haya sido publicitado, si tú quieres, o puesto en conocimiento a través de la prensa, ¿qué obligación tiene la compañía de seguros de conocer ese hecho? Más que obligación, ¿qué certeza hay de que ha conocido ese hecho? Claro, por tu lado del asegurado puedes decir, pero todo el mundo ha sabido. Aquí están recortes de prensa, aquí están videos de los informativos, todo. Pero la compañía tiene la obligación de leer los periódicos, pregunto yo.
la obligación de ver la televisión? Expresamente no. Entonces es discutible. Por eso el ámbito asegurador es muy interesante, porque da lugar a muchos escenarios, muchas situaciones hasta inimaginables, que merecen un análisis técnico, un análisis legal, objetivo, subjetivo. Por eso no es algo que es rígido y hay una regla, y hay un camino a seguir. Tiene aristas, situaciones, circunstancias que hacen por eso, desde mi punto de vista, al seguro como tal un tema, un aspecto apasionante. Sí, doctor, además considerar que esa instancia de parte, ¿no? La indemnización, o sea, tiene que ser requerida por el interesado, en este caso el beneficiario, ¿no? O el asegurado. Obviamente, el que yo sepa, como compañía de seguros que ha sufrido un siniestro, no significa que vaya y le pague. Bueno, le pagaré. Me tienen que recabar información, documentación, con seguridad. Entonces, por eso digo, no, es a veces bien difícil aplicar a letra muerta algunos aspectos en el ámbito asegurador. Pero, doctor, en este caso de lo que estaba explicando Jaime, indica el artículo 1028, no se puede invocar retardación o omisión del aviso cuando el asegurador o sus agentes, dentro del plazo indicado, intervengan en el salvamento o comprobación del siniestro al tener conocimiento del mismo por cualquier medio. Desglosando esa parte de ese párrafo, podemos hablar de cualquier medio o sus agentes. Un ejemplo. Si entramos, digamos, en una controversia, evidentemente podemos, ¿qué tal? Le preguntamos al portero, por ir más allá, digamos. Entonces el portero dice, sí, conocía. Entonces, le preguntamos a una persona que trabaja en la compañía de seguros, en el asegurador, y evidentemente sabe. Entonces, ahí implícitamente lo podemos colocar dentro de sus agentes. Entonces, es nomás, como decía Jaime, y es particular el tema, pero no es tan discutible, doctor. O sea, podemos ir también a letra muerta ahí para invocar cumplimiento de la compañía. ¿En qué sentido, Carlos? Vuelvo a repetir, el tener conocimiento del mismo por cualquier medio. Ejemplo, el ejemplo que ha colocado usted del deslizamiento de Oquisamaña, no sé, sectores, digamos, ¿no es cierto? Entonces, en la compañía, ¿qué tal? Reclamamos un evento porque tenemos la cobertura de riesgos de la naturaleza, por decir, ya, no nos quieren pagar porque evidentemente no se ha cumplido con el 1028 en su primer párrafo de anunciar en los primeros 3 días, pero nosotros demostramos que uno de sus personeros o de unos funcionarios conocían el hecho, porque además era vecino, por decir. Entonces, por ese lado podemos hacer que se cumpla la norma, digamos, en este aspecto. No, el 1028 no se debería aplicar o interpretar de esa manera. No dice el 1028, y por lo que tú mismo creo que has leído, Carlos, te dice si uno de sus agentes o el asegurador conoce por cualquier medio. Lo que dice, si mal no recuerdo, es interviene. No, dice, no se puede invocar retardación u omisión del aviso cuando el asegurador o sus agentes dentro del plazo indicado intervengan en el salvamento o comprobación del siniestro del tener. Intervengan en el salvamento. Pero dice al tener. Por eso es, doctor, que le he planteado que el agente es vecino del siniestrado. Si no interviene, ¿se aplicaría el 1028? Eso dice la norma. No. Lo que pasa es que las intervenciones no son de oficio, ¿no? Es por eso que es a solicitud. A eso está relacionado. No, por eso te digo, no es solo conocer. El 1028 no se refiere solo a conocer. No es suficiente que con tu mismo ejemplo. Pero claro, es subjetivo, doctor. Funcionario, su agente, vive al lado, ha visto. Entonces tú ya como compañía ya sabes. No se refiere a eso el 1028. Sí, creo que la redacción es más complicada, ¿no? Dice, no se puede invocar la retardación o omisión del aviso cuando el asegurador o sus agentes dentro del plazo, además dice dentro del plazo indicado. Claro. Dentro del plazo indicado, esos 3 días, intervengan en el salvamento o comprobación del siniestro. O sea, es más, sí, no es tan fácil
Claro. No están así. Pero por eso continúa, Jaime, que dice al tener conocimiento. Sí. También esa palabra cambia. Sí. Es bien subjetivo. Pero por eso, si yo tengo conocimiento y no intervengo en el salvamento, en la comprobación, ¿puedo alegar como asegurado que la compañía, que no importa que haya omitido el plazo? No, pues, porque he tenido conocimiento, pero no he intervenido ni he comprobado el hecho. Claro. Pero ves, Gracias, doctor. No es que tengan la razón, pero es complicado. En sí hay muchos aspectos que pueden dar lugar a interpretaciones. ¿Ve? Y hay letras chicas del seguro. Bueno, quedaremos aquí, damas y caballeros. Doctor, sobre lo de prescripción, lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Cuál es tu problema con la prescripción? Ya, mi duda. Para resumir, en el artículo 1040 habla de una prescripción en seguros generales de 2 años a partir de la ocurrencia del siniestro, ¿no? Obviamente se puede ampliar por cuestiones de peritajes, por cuestiones de magnitud, pero ese es 2 años a partir de eso. Yo considero que es una fecha cerrada, ¿no? Lo que pasa a la inversa en el 1041, que habla de la prescripción del seguro de vida, dice expresamente, se lo voy a leer, en caso de muerte, los beneficiarios de un seguro de vida o de accidentes personales no reclamados prescriben en favor del Estado en el término de 5 años, a contar de la fecha en que el beneficiario conozca la existencia del beneficio en su favor, ¿no? Un caso práctico, digamos, una persona que su papá ha adquirido un seguro de vida, llega a fallecer y el beneficiario no tiene conocimiento de la existencia de este beneficio. De aquí a 20 años se llega a trasladar de casa. Cuando está hurgando documentos antiguos se encuentra una póliza y tiene conocimiento recién. Ahí yo interpreto que recién está teniendo conocimiento de eso y hay contaría desde ahí los 5 años de prescripción en favor del Estado. ¿O estoy interpretando mal, doctor? Estoy de acuerdo contigo, pero ahí la situación, a diferencia del SOAT, si quieres enfocar por ahí, es mucho más difícil para el beneficiario demostrar el momento en que ha tenido conocimiento. En tu mismo ejemplo. Claro, bueno. ¿Quién no te dice que tú ya tenías conocimiento antes y no cuando te has trasladado? Que puede ser cierto. Claro, ¿y por qué razón no cobrarías si es en tu interés? O sea, ¿por Gil o...? Claro, no, obviamente, también he considerado yo los aspectos sociales, ¿no? Cuando sufre la pérdida de un ser querido, bueno, puede que no esté prestándole atenciones a algunos aspectos, entre estos, el tema de la denuncia oportuna ante el seguro, ¿no? El reclamo oportuno ante el seguro. Es una percepción nada más, ¿no? Y es por eso que considero yo que abriendo esta puerta, ¿por qué el Estado se podría beneficiar en 5 años a partir del conocimiento del siniestro y no el asegurado, no el beneficiario, ¿no? Siendo que la ley de seguros y la Constitución misma son proteccionistas. Primero hay que entender la figura de la prescripción. La prescripción, así en sencillito, es un castigo a la inactividad de quien tiene o puede ejercer un derecho. ¿No ve? O sea, yo tengo derecho a cobrar. Si no lo hago en determinado plazo, ese mi derecho se extingue por el transcurso del tiempo. Esa es mi inactividad. O sea, no he hecho nada, como decía Jaime, por Gil, o porque no tenía interés, o por lo que sea. Entonces, mi inactividad tiene que ser castigada. Esa es la esencia de la prescripción. No puede mantenerse indefinidamente ese mi derecho, en detrimento de la otra parte, de quien está obligado. Cuando hablamos del 1040 y del 1041, lo que se trata es, lo que se entiende o se pretende es precisamente determinar que quien tiene ese derecho no lo tenga abierto indefinidamente. Porque yo puedo haber denunciado en plazo, he presentado documentos, si me falta alguno, hablo de generales en primera instancia, pero si después lo abandono mi reclamo, mi trámite 2 años,
ya no tengo derecho a exigir, porque lo he abandonado. En el seguro de vida, lo que se pretende también es castigar que si en 5 años, desde que yo he tenido conocimiento de que tengo ese derecho, no lo ejecuto, por decirlo de alguna manera, pues va a prescribir. Ahora, sí, yo comparto un poco por qué va en favor del Estado. No, eso sí es justificable, ¿no? Para que no se quede la compañía con dinero, ¿no? ¿Y qué pasa con generales? Considero, doctor, que en el caso de generales son seguros a corto plazo. Bueno, generalmente 1 año, ¿no? Los seguros de vida tendencialmente tienden a ser a largo plazo. Bueno, tienden a ser a largo plazo, ¿no? El monto es mayor. El monto es mayor, los aportes son mayores, hay un capital de rescate, que en uno u otro caso sería, en caso de no prescribir en favor del Estado, sería lucro, doble lucro para el seguro, ¿no? Porque ellos también están lucrando, aún así tengan que cubrir el hecho cierto, la muerte, incierto en el tiempo en el cual vaya a ocurrir, pero es un hecho cierto, pero ellos también ya están lucrando, o sea que sería un doble lucro que tendrían. ¿Estás seguro que sería un doble lucro? Me imagino que dices uno porque perciben la prima y después se quedan ¿con qué? ¿Con la prima? Lo que pasa es que ellos ya perciben la prima y saben que tienen que pagar. Eso, o sea, la muerte es un hecho cierto, ¿no? Sí. Saben que tienen que pagar, o sea, prácticamente eso ya considero que forma parte de sus reservas, ¿no es cierto? Y ellos, aún así, con esta previsión de generar esta reserva, sí o sí matemáticamente ya han generado una utilidad. Esa es mi humilde percepción, ¿no? Depende cómo lo enfocas. Porque, ojo, ya te digo, la prima que percibe, las primas que perciben, se entiende que van a ir a cubrir, llegado el momento, van a ser parte del pago de la indemnización, porque ¿de dónde si no van a sacar el dinero las compañías? Que van a invertir, porque son seguros de largo plazo, claro, rendimientos, etcétera, etcétera. Sí, probablemente. Pero pues lo digo, no sé si sería doble lucro. Pero, por otra parte, también el carácter social que tienen este tipo de seguros, ¿no? ¿En qué sentido carácter social? Tal como el SOAT, la indemnización va a beneficiarios, ¿no? Es la ejecución de la voluntad de una persona. El SOAT tiene diferentes características, ¿no? Porque es social, porque protege a toda la sociedad. Yo en el SOAT, yo no contrato seguro como persona, ¿no ve? Pero si me ocurre un accidente, me van a cubrir. En un seguro de vida yo contrato una póliza de seguros, yo pago la prima y evidentemente voy a designar a mis beneficiarios. El SOAT tiene como beneficiarios, nos tiene a todos directamente. Por eso tiene un carácter más social. La póliza de vida no es tan social. Tal vez quiero entender el enfoque que le das. Sí, va a ser cuando fallece el asegurado, no va a dejar desprotegido a su familia y va a contar con un dinero. En ese sentido, tal vez sí lo quería señalar o enfocar, Marcelo. Pero social, como tal, no ve. Claro, yo lo estaba enfocando desde el punto de vista de la situación. Ya, perfecto, doctor. Muchas gracias, me ha ayudado bastante. No, tranquilo. Ya, gracias a todos. Nos hemos pasado de la hora y disculpas por utilizar unos minutos de la clase para resolver consultas. Si no tiene nada más, nos vemos mañana, ¿no ve? 7:30. Doctor, gracias. Mañana, gracias. Gracias, doctor. Gracias. No se olviden enviar el segundo foro, que ya debe estar colgado por si acaso. Gracias. Muy bien, doctor. Hasta luego. Nada, doctor. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.
Doctor, disculpe, le habla Silvia Bautista. Me llamo durante la clase no pude activar mi micrófono para preguntarme sobre el foro. El primer foro, le mandé al correo, no respondí en la plataforma porque se pidió que le mandemos el correo. Sí, no, está bien. Me imagino, si no he encontrado, porque he estado revisando desde ayer, lo que me mandaban, y no solo tú, hay unos 3 compañeros tuyos más que no los encontré, pero ahora que me pongo a pensar, probablemente sea porque lo ha mandado al spam, al correo no deseado, y esto no es revisado. Claro. Ahora lo voy a revisar, y ya han mandado, no hay problema. Ya, gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, una pregunta más. ¿El segundo foro también al correo? Sí, en lo posible sí. Es más fácil porque todos los días reviso mi correo y es mejor para mí. Pero si lo publican como sus compañeros en el foro, tampoco tengo problema. Ya, doctor. Gracias. Gracias a ti. Doctor, ¿hoy día no ha llamado lista? No he llamado lista porque la verdad, en la lista acá que sale en la pantalla, de ahí me marcar la asistencia. Ya, perfecto. Buenas noches. Gracias, buenas noches.